the king of righteousness. He's the king of kings. That's my king. El Ministerio Internacional Pentecostés en Marcha presenta Este es mi Rey con Edwin Marcos Díaz. Génesis significa comienzo. Este es el comienzo de los días de bendición para la iglesia de Cuesta Blanca. Dele un aplauso fuerte al Señor. Bendecidos del Señor. Bendecidos del Señor. Gloria a Jesús. Tomen asiento. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ser o son líderes de la iglesia? Levanten la mano. Levanten la mano todos los líderes de la iglesia. Levanten la mano sin miedo. No lo vamos a publicar por el video. Levanten la mano. Grábalos a toditos, rapidito. Vamos a hablar de siete virtudes o 7 frutos de un líder cristiano. Y vamos a tomar esto basado en la vida de José. José, uno de los hombres más santos en toda la Biblia. Encontramos fallas en la vida de David, en la vida de Saúl, en la vida de Salomón. Encontramos fallas en la vida de los reyes Roboam y Jeroboam. Encontramos fallas en muchos de los líderes o hombres de Dios en la Biblia. Pero cuando uno estudia la biografía y la historia de José, uno encuentra que él caminaba con una rectitud tremendo y amaba al Señor. Aunque otros reyes y otros hombres de Dios en la Biblia se equivocaron, ellos pidieron perdón al Señor y siguieron adelante también. También fueron siervos del Señor, también fueron bendecidos. Pero en la vida de José no encontramos errores o muchos errores. Vamos a entender primero qué es ser líder. ¿Qué es un líder? ¿Qué entendemos por se pone al frente y soluciona problemas? Un líder es aquel que se para firme ante las circunstancias. El líder no dice, yo no voy a orar porque nadie quiere orar conmigo. El líder no dice, yo no voy a cantar porque nadie quiere cantar conmigo. El líder nunca dice, yo no voy a predicar porque nadie me quiere escuchar. El líder es que se para firme ante las circunstancias y hace lo que tiene que hacer. La primera semilla o virtud de un líder es ser recto. José tenía 17 años y trabajaba en el campo, pastoreaba ovejas. Yo me imagino a José ahora mentalmente, imagínense ahí, un jovencito, un jovencito yendo al campo, lleno de barros. Quizás tenía una onda, porque todos los pastores tenían ondas, porque con las ondas espantaban a los animales. Un jovencito flaquito, porque a la edad de 17 años los jóvenes son flaquitos. Y más en ese tiempo que no había nevera, no había Burger King, ni McDonald's, no había esos restaurantes, no había las parrandas navideñas con el asopado de camarones, no había nada de eso. Él era una persona que vivía en el campo,
17 años pastor. Si se manda a un muchacho de 17 años a dar agua al perrito de casa, dice, yo fui a la semana pasada, pero a los 17 años José trabajaba y pastoreaba ovejas y era recto. ¿En qué sentido? Trabajaba en el campo, siendo joven. Y yo he trabajado de la edad de 8 años. Mi mamá preparaba comida, lo ponía en un triciclo, una especie de carretilla con 3 ruedas. Y antes de ir a la escuela, yo entraba a las 3 de la tarde, el turno de la tarde, yo tenía que empujar esa carretilla a la puerta de un cine público. Se llamaba el Cine Tropical. Y dejaba ahí las compras, cogía mi libreta y me iba a la escuela a estudiar. Tenía 8, 9 años, a veces llegaba tarde. Pero había responsabilidades y a mi corta edad el tiempo era bien corto. José era recto, trabajaba. Lo recto para un líder de una iglesia, para alguien que desea un ministerio, desea un cargo, desea un trabajo, que trabaje en el Señor, que haga la obra. Eso es rectitud. Si Dios nos salvó, nos llamó y nos bendijo, lo recto es que trabajemos para Él. Era recto en el sentido de que se volvió uno con su papá. Mira la rectitud de José. Él se volvió uno en el propósito de su padre, de atender una familia. Trabajaba para su papá. Hacía los proyectos del papá. Cuando a José lo toman prisionero y lo venden a casa de Potifar, él se hace uno con Potifar, que era un hombre importante en Egipto, pero él se vuelve uno y él le cuida hasta el máximo todo lo que está en la casa de Potifar. A José le ponen preso y él se vuelve uno en la visión del guardia que controlaba a los presos y él cuida las cosas de la cárcel. Y cuando es llevado a Faraón, él se hace uno con el propósito de proveer alimento para todo Egipto. Era recto. Él no decía, no, ese es pagano. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Que yo voy a ayudarles a ellos si yo estoy en la cárcel aquí injustamente. No, él se volvió uno. Y es algo maravilloso. Por ese motivo el Señor lo bendijo. A veces nosotros decimos, no, él no quiere. Yo no voy. ¿Para qué voy ahí? ¿Voy a estar caminando solo? Él era uno, era recto. Si Dios lo pone a usted en un lugar, tiene que hacerse uno. Y más si es en la visión del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué hacían los esclavos que traían los españoles a toda América Latina? Trabajaban y en el poco tiempo que tenían, preparaban las famosas viandas, las plenas, la música, y sacaban ese pequeño tiempo que les daba en medio de la esclavitud cansada, y ellos hacían fiestas y se ayudaban. Pero los esclavos que se identificaban más con sus amos, está en la historia de la esclavitud de América Latina. Los esclavos que se identificaban más y cuidaban más los intereses del amo. Y llegó un momento que mujeres que eran dueñas de muchos esclavos se llegaban hasta casar con uno de esos esclavos. Se llegaban hasta casar. Eso está en la historia. Si nosotros nos ponemos uno, la Biblia dice que la iglesia tiene que ser uno.
Y he dicho esto a varias personas, nunca en una iglesia debemos de meternos con la unidad de la iglesia, ni con la unción del Espíritu Santo, nunca. El que se mete contra la unidad de la iglesia o la unción del Espíritu Santo, siempre termina mal. No hay nadie, ni en la Biblia, ni en la historia del cristianismo, que ha terminado bien. Fue amado por su obediencia, Génesis 37:4. Lo amaban porque era obediente. Porque se podía contar con él. El papá decía, yo puedo contar con esta familia. Y los pastores también decimos lo siguiente, yo puedo contar con esa familia, yo puedo contar con ese hermano, con esa hermana. ¿Por qué? Porque no hay contiendas, se preparan bien, siempre es correcto, siempre están buscando la unidad. Es tener sueños, soñar en grande, soñar con Dios. Después tuve un sueño que empezaba de pueblo en pueblo a predicar, después cruzaba fronteras. Es bien difícil para un muchacho en medio de una selva, de una ciudad en la selva de Perú, soñar con salir hasta Cachicota. Cachicota es el pueblo más cerquita que está por ahí. Y más salir a predicar a otro sitio. Solamente empecé a trabajar y a servirle al Señor. Y cuando hace unos años atrás fui con mi esposa a la iglesia, una de las iglesias que he pastoreado allá, un hermano tomó la palabra y dijo, tú hablabas que tenías un sueño de predicar en otros lugares. Y yo le dije, sí, pero el sueño no era mío, el sueño era del Señor. Y ahora vienes una vez viniste de Puerto Rico, otra vez volviste de Estados Unidos. Es que es el sueño del Señor. Un líder, si no tiene sueño, si tú piensas que toda la vida vas a estar cantando solamente aquí y no vas a crecer y avanzar más en el ministerio, entonces no tienes sueño. Debemos de soñar. Porque este es el sueño de Dios para la iglesia, que la iglesia de Cuesta Blanca va a estar lleno, de que vamos a hacer varios servicios aquí, de que más adelante soñar que vamos a levantar un templo más grande, soñar de que la iglesia va a unirse más y más. Debemos de tener sueños, propósitos, visiones. No es caminar por caminar. Dios no nos levantó, dijo, bueno, vamos a rescatarle a fulano de tal, vamos a ponerle cuerda, lo ponemos ahí, que camine ahí hasta que se le acabe la batería. No, Dios nos da sueños, Dios nos llama, Dios nos habla, Dios pone sueños, profecías, visiones en nuestro corazón. Yo estoy soñando con comprarme un carro del 2014. O 2015, si lo compro antes que llegue el 2015. Y estoy con Leo ahí discutiendo un poquito en casa. Leo dice, hay que cerrar aquí en la casa. Yo le digo, no, aquí vamos a guardar un carro nuevecito. No, pero el carro se guarda. No, aquí no cerramos. Aquí vamos a poner el carro nuevo. Y eso está en mi mente y en mi corazón. El deseo que tengo de la iglesia de Cuesta Blanca es lo siguiente. Que salga de su corazón formar grupos, salir a evangelizar, formar grupos, ir y visitar a los que están enfermos, formar grupos, ir a la cárcel, a los hospitales. El deseo es que la iglesia tome el rol de iglesia verdaderamente y que la iglesia camine siendo guiado por Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Si nosotros no tenemos un sueño y un deseo, nos vamos a enfriar. Y después va a decir, bueno, ya canté, ¿y qué sigue? A un mexicano le hablaron ahí del Señor. Él cruzó por la frontera. Y él contó su testimonio, cómo cruzó la frontera, cómo Dios le salvó la vida.
y que había cruces en el camino y mucha gente que murieron en el camino. Y a él le dijo, tienes que aceptar a Jesús porque Dios tiene un propósito contigo. Dios te llamó, te protegió, estás aquí, tu familia está a salvo. Acepta a Jesús, que Jesús entre a tu corazón. Y este muchacho dijo, Jesús, entra a mi corazón, entra, échale, entra a mi corazón. No sabía cómo aceptar a Jesús en su corazón. Él aceptó a Jesucristo y Dios lo bendijo de una manera muy especial. Gloria a Jesús. Todo sueño se hace realidad cuando uno trabaja para eso. Si tú no ensayas, nunca vas a llegar a ser un músico bueno. Te llamó a predicar, si tú no empiezas predicando, nunca vas a aprender a predicar. Si tú compras una bicicleta, no sabes guiar bicicleta, si no te montas en la bicicleta y te das un par de caídas y te caes de cabeza aunque sea, y te levantas y vuelves a montarte en la bicicleta, nunca vas a aprender a guiar bicicleta. No lo vas a hacer. Los sueños se logran trabajando para ellos. El ministerio te lo da el Señor, pero depende de ti prepararte. Depende de ti ir y hacer el trabajo que Dios te mandó. Si no haces nada, te vas a quedar ahí congelado. Yo estaba orando al Señor y hablando con unos pastores que he conocido hace muchos años. Y trato de buscar mensajes de nuestro hermano Gigi Ávila, un siervo del Señor que hemos amado en nuestra nación mucho. Y hay varios mensajes de Gigi Ávila, hay muchos. Y mensajes de otros pastores también que impactaron. Y en internet no hay esos mensajes. Yo deseo, y uno de los sueños míos es que si un día cruzo el río de la muerte, al menos en el internet estén los mensajes que Dios dio a la iglesia de Cuesta Blanca, mensajes evangelísticos, mensajes de bendición, y que corran esos mensajes por muchos años, y que cientos y cientos de personas puedan escuchar el mensaje y puedan escuchar que aquí en la iglesia de Cuesta Blanca se adora a Jesucristo en espíritu y en verdad. Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque deseo que aún después de mi muerte puedan seguir escuchando el mensaje de salvación. Tener sueños, para tener sueños hay que trabajar. El tercer fruto es tener convicciones. Una persona que tiene convicción está parado firme. Nadie se lo mueve. Nadie te va a mover. No hay para comer. No importa, yo sigo sirviendo al Señor. Se dañó el carro. No importa, vamos a seguir yendo a la iglesia. A mí a veces me da un poco de risa. Personas que tienen unas pruebas y se ponen a llorar. En vez de levantarse, lavarse la cara y decir, Dios me está probando porque estoy yendo por buen camino. Los israelitas cuando reciben pruebas, escúchenme bien, los israelitas reciben pruebas, dicen, se murió la familia, los hijos se perdieron, se dañó la cosecha. ¿Sabe qué hacen los israelitas? Y lo hacen hasta el día de hoy. Y me consta, porque he trabajado en la casa de un rabino judío. Ellos dicen, hay una prueba. Cogen y preparan un banquete, matan un becerro, matan una res, preparan comida, llaman a todos los vecinos, los israelitas, y dicen, Dios nos está probando. Dios nos está probando y vamos a comer, vamos a gozarnos en esta prueba. Y ellos hacen una fiesta cuando tienen problemas. Nosotros, ¿qué hacemos?
Vamos a poner la cara a ver si me sale. Nosotros estamos, yo vivo, Señor, porque tú vives. Hay una prueba. Se pasa la prueba. Porque tú vives, Señor, es que yo, otra prueba. Hay que tener convicciones, hermanos. Somos hijos de Dios, Dios nos llamó, somos muy especiales para Él. José tenía convicciones con sus padres, él sabía que era hijo de su padre. Con sus hermanos, él sabía que sus hermanos eran sus hermanos. A pesar de que lo vendieron, él estuvo ahí en los momentos de hambruna y él proveyó de alimento a sus hermanos. Con Potifar, él tuvo la convicción, él era el sirviente, Potifar era el amo. Él estaba bien consciente de su convicción de que era sirviente. Es por eso que él no se acostó con la mujer de su amo, salió corriendo. Él tenía convicción con el carcelero. Él no se fue contra el carcelero y empezó a levantar pancartas y pelear. No, él tenía convicción. Él le dijo, ¿qué es lo que está haciendo? Yo te ayudo en lo que, aquí en la cárcel, lo que sea. Otra virtud de un líder es saber perdonar. Saber perdonar. Lo voy a decir, yo sé que muchos de ustedes me han perdonado algunas cosas a mí. Pero yo les he perdonado muchas cosas a ustedes. Muchas cosas que algunos pastores no los hubieran dejado pasar. Aún sin que me pidan perdón, porque sabemos que somos parte de la iglesia y que vamos a estar unidos. Un buen líder tiene que saber perdonar. No es que eso, yo te perdono y después buscar venganza. Un buen líder también nunca menosprecia a otros por la fama y el poder. José llegó a ser, mira, el hijo amado de papi y de mami. Llegó a ser vendido por sus hermanos, llegó a ser un esclavo. Que lo único que valía ese esclavo era el precio en monedas que lo ponían, 30 monedas. Llegó a ser sirviente. José llegó a ser un preso más y con el tiempo llegó a ser el mejor de los presos. Y José llegó a ser el segundo después del faraón. Y José acaso creyó y él dijo, no, yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Si quieres que Dios te use, nunca te creas superior a nadie, nunca. Ni por educación, ni por dinero, ni por preparación, ni por vestimenta, ni por cuerpo, ni por palabras, ni por habilidades. Nunca te creas superior a nadie. Nadie tiene que tener un concepto más alto del que debe tener. Y tampoco debes tener un concepto más bajo de lo que tienes. Gloria a Jesús. Denle un aplauso pero bien fuerte al Señor. José era un hombre que caminaba con Dios. Caminaba con Dios. ¿Estás caminando con Dios? ¿De verdad estás caminando con Dios saliendo de la iglesia? ¿Caminas con Dios? Al levantar de tu casa, las primeras palabras que hablas con tu familia es caminar con Dios. Cuando estás en el trabajo y tienes un coraje y estás fuera de la iglesia, fuera de la cobertura de los hermanos, ¿estás caminando con Dios? José era un hombre que caminaba con Dios en cada momento, en la cárcel, como sirviente, vendido, estaba siendo llevado en cadena, pero él caminaba con Dios. Por eso es uno de los hombres más santos en toda la Biblia. No encontramos errores en la biografía de José. Y en la casa de Potifar, trabajar como esclavo. Déjame decirte, para ganar confianza de un egipcio y para que el egipcio te diga,
encárgate de todo, solamente yo soy mayor en esta casa que tú. Para que un egipcio diga esto, y más que era Potifar, que era un hombre de poder, de influencia y de dinero, él tenía que haber trabajado duro y mucho. Pero él trabajaba, era recto trabajando, él cuidaba, él sabía y era trabajador. Era trabajador, trabajaba. Ustedes saben la historia de uno de los abuelos de José. Cuando Jacob va a visitar al que va a ser su suegro, cuando se enamora de sus hijas, le hicieron trabajar 14 años por la mujer que amaba. Uno de los descendientes de ese hombre trabajador, José, trabajó con Potifar, trabajó con el papá, trabajó con los hermanos, trabajó como mayordomo de Potifar, trabajó como jefe de los presos, trabajó como un gobernante después de rey. Él trabajó, toda su vida estaba marcado de trabajo. Siempre me gusta hablar del que era mi pastor, el pastor Fantello. Él tiene casi como 40, 50 años de ministerio. Pero yo nunca le vi a él coger vacaciones. Me voy de vacaciones y coger e irse. Siempre le he visto en la iglesia. En José no vemos que él tuvo vacaciones. ¿Cómo va a pedir vacaciones a Potifar? ¿Cómo va a pedir vacaciones al jefe de los presos? ¿Cómo va a pedir vacaciones al faraón? No tenía vacaciones, trabajaba. La Biblia dice que el que no trabaja tampoco coma. Él no era un adolescente que se levantaba así, con su osito de peluche, su pijama de Winnie Pooh, caminaba hacia la nevera, abría la nevera y estaba así. Cornflakes, no me gusta ese cornflakes. Y abre ahí y empieza. Y se queda así. Y yo creo que si esos jóvenes le ponen un examen ahí, finales de la universidad, con la nevera abierta, lo pasan más rapidito porque piensan, con la nevera abierta piensan más rápido, dicen. Lo pasan el examen. José trabajaba. Gloria a Jesús. Era trabajador. Era un hombre que sabía perdonar. Era un hombre que no se creció ante la fama y el poder. Él tenía convicciones y él soñaba con Dios. Yo tengo aquí unas palabras para terminar. Esto es de una entrevista que le hicieron a Annie Grant. Y quiero que podamos escuchar esto. Dice, en una entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham en el Early Show, Janet Jackson Clayson preguntó, ¿cómo pudo permitir Dios que sucediera esto, lo de las Torres Gemelas? Ella contestó lo siguiente, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestras vidas. Y siendo caballero, como me dijeron que es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos dejen solos? A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques terroristas, balaceras en las escuelas, creo que todo comenzó cuando Madeleine Murria O'Hare se quejó de que no querían que se rezara y se orara en las escuelas y dijimos, todo está bien. Ella fue asesinada y hace poco se encontró su cuerpo. Luego alguien dijo
que mejor es que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos, está bien. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos de pegar a nuestros hijos que se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar la autoestima. Y la gente dijo, los expertos saben lo que dicen. Y dijimos, está bien. Y el propio hijo del doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de las escuelas no deberían de disciplinar a los hijos cuando se portan mal. Los administradores de las escuelas dijeron, más valía que ningún miembro de la facultad tocar a algún estudiante que se porte mal porque no queremos publicidad negativa. Por supuesto, no queremos que vayan a demandar. Hay una diferencia entre disciplinar, tocar, golpear, cachetear, humillar, patear. Y dijimos, está bien, que hagan lo que quieran. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten, si quieren, y ni siquiera tienen que decirle a los padres. Y dijimos, está bien, muchos estados en la nación americana, las muchachas pueden abortar sin el consentimiento de los padres y si quieren no lo dicen a los padres. Luego uno de los consejeros del Consejo de Administración de las escuelas dijo, ya que los muchachos siempre van a ser nuestros hijos, siempre van a ser muchachos y todo lo que quieren hacer van a hacerlo, demos a nuestros hijos preservativos para que se puedan divertir y no tenemos que decir nada a los papás. Y dijimos, está bien. Luego algunos de nuestros principales funcionarios de la nación americana públicos dijeron, no importa lo que hagamos en privado mientras cumplamos nuestro trabajo. Podemos ver el caso del presidente de los Estados Unidos en una inmoralidad sexual y dijimos, estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos, no me importa lo que nadie diga, incluyendo el presidente, que él haga su vida lo que le dé la gana, pero mientras que tenga el trabajo y la economía estable, está bien. Luego alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación a la sana y realista belleza del cuerpo femenino. Y dijimos, eso está bien. Luego alguien más llevó allá esta apreciación y publicó esta fotografía por revistas, periódicos, internet, radio y televisión. Y dijimos, está bien, ellos tienen derecho a expresar y a la libertad de expresión. Y luego la industria de diversiones dijeron, hagamos show por televisión y películas que promuevan el profano, la violencia, el sexo ilícito. Y dijimos, está bien. Por eso